Amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Les recordamos que estamos totalmente en vivo desde, pues, aquí su casa. Ahorita, pues, como saben, no estamos transmitiendo desde el corporativo, pues, infortunadamente, este año que estamos por concluir, pues nos vino a cambiar nuestra realidad, una realidad que pues ha sido bastante complicada para muchos de nosotros, ¿no? El tenernos que adaptar a situaciones de cambio y infortunadamente pues aún no sabemos hasta cuándo o para cuándo podamos retomar nuestras actividades de una manera regular, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Y bueno, les recuerdo que estamos totalmente en vivo, les recordamos nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666 a la opción número 3. Ahí está el equipo de psicología, en donde mis compañeros les pueden atender, como saben, las 24 horas, todos los días del año. Y también, bueno, esperando si tienen alguna duda, algún comentario o alguna preguntita para hacernos durante el programa, pues con mucho gusto estamos aquí para contestárselas. Tenemos un panel bastante interesante, muy agradecida con nuestro panel que va a estar el día de hoy. Ahorita se los presentaré. Y justo, bueno, para no dar como más, para que nos dé mucho tiempo para hablar del tema, está con nosotros el maestro Fernando Hernández Avilés, ¿no? Hola Fer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es psicólogo por la UNAM, es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, así como creador y dirigente de diversos programas de atención en el sector público, privado, educativo, además de ser el creador y director de Premio Nacional Soluciones Profesionales para la Seguridad Responsable, así como un gran currículum. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Gracias, Paulina, un gusto estar aquí. Gracias. Y también está con nosotros la maestra Yunuen Guerrero. Ella es neuropsicóloga, es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Muchas gracias, Yun, por estar aquí con nosotros. Amigos, estamos en un programa bastante importante el día de hoy, porque dándonos un poquito de contexto, ¿no? Para la OMS y para el Banco Mundial, pues se estima que hay más de 1,000 millones de personas con discapacidad y que esta cifra va a seguir aumentando conforme va generando, se van creando personas adultas mayores, ¿no? Así como enfermedades crónico-degenerativas. Y esto nos va a ir aumentando el número de personas con discapacidad. Pero también nos estamos enfrentando hacia muchas barreras, ¿no? Que limitan justo la autonomía de las personas con alguna condición de discapacidad, y peor si se enfrentan a una doble discriminación, como si hablamos de una persona que se enfrenta a alguna enfermedad en el campo de la salud mental. Infortunadamente enfrentamos un estigma importante hoy por hoy, ¿no? En frente a esta parte de la salud mental, ¿no? O sea, quizá es más fácil o más tolerable, ¿no? Entre comillas, que una persona pueda decir, ¿sabes qué? Tengo cualquier otra enfermedad que pueda ser crónica, ¿no? Diabetes, hipertensión, que debe de tener igual un cuidado a decir, ¿sabes qué? Tengo depresión, tengo esquizofrenia, ¿no? Este tabú, está pues muchas veces la desinformación dentro de nuestro círculo, ¿no? Y que eso nos lleva o nos limita frente a un campo, ¿no? Para desempeñarnos, pues tanto laboralmente como familiar o en cualquier área de nuestra vida. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar del tema de discapacidad y discriminación, y es por eso que si podemos empezar a esta charla, que se nos va a ir el tiempo de volada, como siempre lo decimos. Y bueno, si Fer, nos pudieras comentar un poquito para ti qué es la discapacidad y qué es la discriminación. Muchas gracias, Paulina. Un gusto estar aquí compartiendo con usted, maestra Yunuen, y un saludo a toda la gente de Sin Mi Chat. La realidad Igualmente. Es que en temas tan particulares, me encanta ahorita que podamos hacer ese contrapeso, pero en temas tan particulares, aquí acotaría más a lo que yo creería, me iría al tema de la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad para establecerlo formalmente, porque creo que un problema al que nos enfrentamos es justamente la falta de información precisa respecto a abordar el tema, ¿no? Entonces, esta parte de personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional que justamente, como decías, puede ser del tipo físico, mental, intelectual o sensorial, ante un entorno, esto es importante, ante un entorno que no considera dichas características y justamente que estas tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena de la gente. O sea, estamos en un entorno en donde no se consideran estas características o estas condiciones que tengan de diversidad funcional,
y entonces ahí empieza el tema de la discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el tema de la discriminación en el mismo sentido, a partir de ahí quizá más al tema de la realidad que vamos viviendo, pues como esta serie de condiciones en donde no aceptamos, conocemos, reconocemos aquello que nos es diferente, y también podremos entrar a la convención respecto al tema de la discriminación y al tema de COPRED, ¿no? Justamente es interesante cómo se puede abordar de ahí, pero eso creo que podría ser un punto de partida, como para, lo mejor que yo sugeriría es, ante un tema tan importante que mezcla la parte de discapacidad y la parte de discriminación, dos de las poblaciones prioritarias y vulnerables en el país, definitivamente lo mejor es dense la oportunidad de acceder a este tipo de espacios para conocer un poco más, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ver. ¿Algo que nos quieras comentar, Jun? Claro que sí, pues bueno, discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, también, además de lo que comentó Fer, es este término general que se utiliza para identificar, ¿no? Como este grupo de personas que tienen ciertas deficiencias, ciertas limitaciones en su actividad y que esto ocasiona de manera secundaria una restricción en la participación dentro de la sociedad. Y esto genera a su vez un problema y que autolimita a las personas para interactuar en el medio social, laboral, ¿no? En sus relaciones interpersonales, y que puede acarrear también un problema de salud mental, ¿no? A su vez, o sea, puedes tener una discapacidad física, ¿no? Intelectual o motora, como dijo Fer, y a su vez, a partir de la discapacidad y del problema que genera que puedas interactuar en el mundo, puede gestarse un problema de salud mental, ¿no? O sea, las personas con discapacidad no están exentas de presentar de manera adicional un problema de salud mental. Sí, y me pongo a pensar en que a lo mejor hay personas, y ahorita justo hablaremos de la resiliencia, pero también habrá personas que a lo mejor, no sé, me pongo a pensar que desde una cuestión quizá económica tengan una posibilidad un poquito más alta para poder a lo mejor enfrentar, no sé, hasta tratamientos o condiciones como para ver mejoras o avances, ¿no? En los problemas que sí, definitivamente a lo mejor no van a quitarse del todo, pero que sí puedan generar cierta... Permitir que se adapte mejor al fenómeno, ¿no? Claro. Por ejemplo, de esto que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente una persona que puede tener, pensemos en una discapacidad del movimiento, ¿no? Una limitación en el movimiento, pues una persona que tiene una silla de ruedas, ¿no? Que está operada por un sistema automatizado, pues evidentemente tiene acceso a un mejor desplazamiento que aquella que tiene que mover la silla en una ciudad diseñada como la Ciudad de México, en donde las rampas, ¿no? Pues son un problema, ¿no? Claro. Justo. Aquí en este caso, ¿cómo, Jun, cómo se manifiesta la discriminación a personas con discapacidad? Así es. Bueno, la discriminación ocurre cuando una persona, un empleador, una entidad corporativa o una entidad gubernamental, ¿no? Considera o niega el acceso o excluye a esa persona únicamente basado en esa condición, ¿no? En esa condición de discapacidad. Y también ocurre no solamente cuando se niega el acceso a ciertos servicios o a ciertas condiciones, sino también cuando nombramos a la persona a partir de su condición, ¿no? Entonces podemos estar siendo excluyentes y estar ejerciendo la discriminación cuando ponemos palabras como el sordo, ¿no? El inválido, la bipolar, ¿no? El esquizofrénico, ¿no? La loca, el loco, o sea, ahí estamos siendo excluyentes. Cuando yo no solamente le niego el servicio o el acceso o considero desde mi marco de referencia que esa persona no tiene el derecho, igual que yo, a acceder a lo mismo, sino también cuando uso ese lenguaje, también estoy ejerciendo la discriminación. Y eso creo que es en lo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso lo hacemos a cada rato, ¿no? Y en la vida cotidiana, desafortunadamente, estamos mal educados y entonces sí nombramos a las personas como, ahí viene el cieguito, es que está sordito, es que no puede, ¿no? Es que es inválido. No, tiene una discapacidad.
Exacto. Uh-huh. O tiene una enfermedad mental, ¿no? Exactamente, y justo esto que hablábamos, ¿no? O sea, es complicado desde la salud mental poder entender que no, ninguna persona, ¿no? Está exenta de poder presentar este tipo de enfermedades, así como no estamos exentos de presentar diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Que podemos tener ciertas cargas también genéticas o por cualquier otro tipo de situaciones que esto pueda presentarse en nuestras vidas. Y cuando eso se llega a ocurrir, por ejemplo, en un entorno laboral, híjole, nos vamos a enfrentar con ciertas barreras, ¿no? Y justo con esto, Fernando, ¿a qué se enfrenta una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad? Yo creo, totalmente estoy de acuerdo con la maestra Yunuen, o sea, realmente el punto es que yo creo que se enfrenta a muchas situaciones y para aprovechar el tiempo refrendaría justo lo que decía, ¿no? O sea, el escenario laboral, esta parte de violencia estructural, negligencia o cualquier situación que se pueda presentar cuando llega al tema del escenario laboral, puede ser precedido cuando llega al tema educativo, puede ser precedido por el tema de su entorno inmediato, puede ser precedido por su misma familia, porque al final de cuentas, una persona que tiene esta discapacidad respecto a ciertos efectos diferenciados en la manera en la que puede proceder para lo que fue diseñado otro tipo de cosas, pues definitivamente lo vive desde el mismo, en muchas ocasiones desde el nacimiento. Pero si pudiéramos poner alerta respecto, por ejemplo, a algunas de las actividades que se refrendan mucho en cuanto a dónde se vive y cómo se vive, pues se enfrenta a lo que decía la maestra Junuen, al tema de una negligencia en la perspectiva de darle una bienvenida, una aceptación, un reconocimiento al tema de sus capacidades para las cuales puede operar en su trabajo, para las cuales sí puede operar en el tema de la educación y también para las cuales puede operar en su capacidad de socialización. Pero la realidad es que antes que eso tendríamos que reconocer también que incluso a nivel familia, pero también a nivel funcionariado, pero también a nivel social, necesitamos voltear a hablar más y con mayor precisión justamente respecto a las cosas como son para poder visibilizarlas, porque ¿a qué se enfrentan concretamente de manera estructural? A esta negligencia, falta de reconocimiento y intolerancia, si lo viéramos también así como muy coloquialmente, constantemente. Y una que es muy fuerte es incluso a que en México particularmente y en América Latina, más o menos arriba del 60%, muchas de las situaciones en donde una persona está presentando algún tipo de discapacidad pudo haber sido identificada, atendida y trabajada si se hubiera reconocido, visibilizado o platicado desde que iba siendo pequeño o desde que se presentó alguna situación que la alteró, ¿no? Entonces, visibilizar aquello que está pasando, se presenta esta parte de negligencia, se refuerza este tema de violencia estructural y cultural de poca tolerancia, y también va mucho el tema de las creencias respecto a lo diferente, ¿no? Cosas muy buenas, pues que yo creo que México va muy avanzado en materia de ley, pues para facilitar condiciones en su trabajo, salud mental y desarrollo físico. Creo que ahí eso es algo bueno que tenemos actualmente, pero la cultura, yo creo que invitaría mucho a quien nos está escuchando para refrendar lo que decía la maestra, es un tema de cultura desde de nuestro entorno inmediato. Y eso en muchas ocasiones es complejo de abordar. Así es. También es importante, yo quisiera complementar el comentario que acaba de decir Fer y señalar que en los últimos tiempos y sobre todo en el siglo XXI que estamos viviendo, la discapacidad se está considerando ya también desde una perspectiva de los derechos humanos. Es decir, el objetivo ya no es solamente incluir a la persona e integrarla a la sociedad y facilitarle obviamente el acceso a todos los servicios y a todos los derechos que como ser humano tiene, sino también contempla la adecuación de los entornos, de todos los dispositivos y la educación del resto de las personas. O sea, aquí es la sociedad la que tiene que educarse y adaptarse para poder recibir a las personas que son diferentes, ¿no? O que tienen alguna diversidad, que tienen una condición de discapacidad, una enfermedad mental, una condición de salud. O sea, la sociedad tiene que educarse y adaptar los espacios. Y eso, si nos ponemos a pensar, pues sí lo hemos visto, porque, por ejemplo, en espacios no se piensa en el aeropuerto, ¿no? O sea, sí tenemos un personal que nos recibe, inmediatamente ven a una persona que está en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Pues tiene el acceso prioritario,
hay un personal especialmente capacitado y especialmente enfocado solo a un grupo de personas que requieren servicios especiales, rampas, a lo mejor accesos especiales. O sea, la sociedad comienza a abrirse y adaptarse. Creo que, como dice Fernando, comenzamos a tener avances importantes en México, Latinoamérica, que nos permitan tener un mayor acceso, ¿no? Para las personas y también una mayor educación. Países más avanzados como nosotros, por ejemplo, en países europeos, pues todavía, ¿no? Hay una educación mayor, ¿no? Las personas, por ejemplo, cuando van a acceder a un autobús, pues el operador del autobús, ¿no? Baja una rampa, la persona sube por sí misma, o sea, ni siquiera tiene que ir acompañada para poder desplazarse en la vía pública, cosa que en México todavía nos falta mucho. Exactamente, y justo por eso lo comentabas, a lo mejor no todos tienen el mismo acceso y rapidísimo, ayer justo veía un video de una persona con discapacidad en donde él pudo adaptar su coche, ¿no? Y adaptar una silla de ruedas y llevar su vida totalmente funcional, ¿no? Pero el coche sencillamente era un BMW, entonces es difícil, o sea, todos van a tener acceso a un BMW y poderlo como modificar para tener esta facilidad de movimiento, ¿no? Entonces, así tengo yo un paciente, ¿no? Y quisiera agregar, fíjate, que esto que acabas de decir es bien importante porque la discapacidad, y a nuestros radioescuchas hay que mencionárselos, no solamente es una discapacidad con la que tú puedes nacer, también la puedes adquirir. Y en ese riesgo estamos todos, ¿no? O sea, es una discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, mental, daño cerebral adquirido, alguna enfermedad crónico-degenerativa, o sea, la podemos adquirir. Entonces, ¿cómo el entorno se va a adaptar a nosotros y nosotros al entorno para poder sobrevivir ante una situación de discapacidad? Exactamente. Vamos rapidísimo a un corte y si nos esperan tantitito, amigos, no se desconecten, que estamos todavía en su programa Sin Mi Chat. Ahorita volvemos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos totalmente en vivo y, como saben, estamos con el psicólogo Fernando Vilés y con la psicóloga Yunuen Guerrero Guido. Muchas gracias por estar con nosotros y justamente ahorita hablábamos de cómo nos vamos adaptando a este proceso, como decías, Yun, o sea, no necesariamente las discapacidades, ¿no?, se dan desde el nacimiento, sino que las podemos adquirir en algún momento de nuestra vida y que justo desde ahí vamos a tener que generar ciertos cambios o adaptarnos de cierta manera. De entrada, la persona que adquiere infortunadamente esa discapacidad, así como su entorno y la sociedad, ¿no? Y ahorita comentabas algo bien importante, Fer, la parte cultural, ¿no? Me pongo a pensar que quizá todavía estamos como en un proceso importante, ¿no?, para poder entender que no todos tenemos a lo mejor las mismas características, que no todos somos iguales, y de entrada, justo esta parte que hablábamos, a lo mejor de los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad, pues pudiéramos imaginarnos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas, sí, pero tienen en específico también esta parte como de buscar la igualdad, la autonomía, ¿no? El acceso a los espacios, ¿no?, tanto laborales. Entonces, justo, ¿cómo promover la autonomía en las personas con alguna discapacidad? Yo empezaría, si me permiten, por ejemplo, voy a hacer dos acotaciones.
La primera es que incluso las personas que tienen una discapacidad, que tienen esta diversidad funcional, son poblaciones prioritarias en México. O sea, no son poblaciones vulnerables, son poblaciones prioritarias, y esto incluso desde el marco legal lo hace diferente porque se les traslada inmediatamente sus propios derechos, ¿no? Ahora, si me voy al otro, y ahí sí en México hay 3 leyes que podríamos conocer: la de inclusión para personas con discapacidad, de asistencia social y para prevenir y erradicar justamente la discriminación. Ahora, si nos vamos al tema cultural, que incluso sabes desde dónde tenemos un problema, desde que los profesionales que estamos alrededor de acompañar a poblaciones prioritarias no sabemos de estas leyes e incluso creemos que tenemos que adaptar o adecuar ciertas condiciones, cuando la realidad, el problema que ellos tienen es justamente la adaptación, y ahí también viene esa perspectiva cultural. Lo voy a vincular un poco, por ejemplo, con el tema del tema de resiliencia comunitaria o resiliencia social hacia el tema de adaptación y apropiación. Uno de los pilares que nos vulneran demasiado, incluso desde el lenguaje, en México y en América Latina, es la palabra adaptación. Imagínate tú que tienes un problema, imagínense ustedes que tenemos un problema y solo tienes 2 recursos. Tienes a lo mejor el recurso de, en este caso, una persona que te apoya, y tus recursos son limitados. El gran problema de trasfondo con el tema de la adaptación es que en muchas ocasiones creemos o buscamos, incluso desde el mismo lenguaje, que el adaptar esos recursos para los diferentes problemas a los que nos enfrentamos en algún momento pueden ayudar a solventarnos esa situación. Y la realidad es que no. A mí me encantó que justamente trabajando con un grupo que tiene un problema de discapacidad respecto a visual, nos decían, es que el gran problema es que toda la gente llega y nos dice, no te preocupes, vamos a adaptar todo lo que necesites, y lo que entienden es, y lo que me decían o nos decían, es que no entienden que yo no puedo adaptarme, porque simplemente el espacio, las formas, los momentos y la gente tiene diseñadas de una forma, cómo puede llevar su vida, entrar a los espacios públicos, relacionarse con la gente, sentarse, acomodarse, alimentarse, y nosotros no nos podemos adaptar a algo para lo cual no está diseñado el espacio. Entonces, desde el lenguaje, desde el espacio, creo que esta parte va mucho incluso desde la casa, ¿no? Ahora, ¿tiene que ver con recursos? Sí, pero también tiene que ver con conocer qué otro tipo de recursos tengo a la mano para buscar ese apoyo, porque también ahí viene esa parte de desesperanza. Y esa parte de desesperanza que no forzosamente está apalancada en la persona con discapacidad o con esta diversidad funcional, sino con su entorno. Por eso yo decía que esta parte cultural que en muchas ocasiones vivimos en México, la realidad es que es muy fuerte, muy potente, y hace y agrava la situación que pueda tener una persona con diversidad funcional. Por ejemplo, lo que decía la maestra Yunuen, pensemos en la parte intelectual, pensemos en alguien que tuvo un accidente, cuánto tiempo y de qué manera podríamos acompañarlo cuando ni siquiera estamos acostumbrados a tratar de ver las cosas duras de una manera más directa, de hablarlas tal cual, ¿no? Entonces, digo, acoto estos puntos como para reflexionar. Y en mi familia, ¿cómo hablamos de lo diferente, por ejemplo? Y en mi familia, ¿cómo hablamos de esas cosas que de repente nos ponen como la piel chinita, ¿no? Claro, justo. ¿Algo, Jun, que quieras comentar? Sí, también enfatizar esta parte como desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Creemos que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo deben vivir de forma lo más independiente y autodeterminada posible, ¿no? Y el valor de la autonomía y la dependencia son valores inherentes a las personas. Entonces, las personas con discapacidad, ¿no? Es importante que toda la comunidad, ¿no? El sistema de salud, el sistema educativo, ¿no? Busquen estrategias, como dicen, más allá de la adaptación, sino de brindarle a la persona este derecho inherente, ¿no? Como ser humano, que es un derecho a una vida autónoma, una vida independiente, ¿no? Una vida incluyente. Y estos conceptos se hablaron en la Convención de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad. O sea, la sociedad a nivel mundial está buscando que las personas con alguna discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento, puedan vivir de manera más independiente y se inserten a su comunidad y sean productivos. Porque recuerda que el concepto de salud mental, recordemos que el concepto de salud mental no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar, el que tú seas productivo para la sociedad y que aportes algo. Entonces, que las personas que tienen una discapacidad puedan, ¿no?, aportar algo a la sociedad.
y que puedan ocupar los servicios y todos los derechos de forma igual como los demás. Creo que eso tiene que ver más con la equidad, ¿no? No con la igualdad, sino con la equidad. Claro. Y justo desde esta parte, Fer, si podemos, ahorita mencionabas algo bien importante, desde las familias y desde la resiliencia. ¿Qué pasa justamente con esas familias que promueven la resiliencia? Fíjate que sumando a lo que dice Yunuen, va en esa línea, ¿no? Tenemos que asegurar, por un lado, la mejor recomendación, digo, esto nos puede dar para muchísimo, justo eso, ¿no? Que nos demos cuenta que en México sí hay mecanismos legales para facilitar esa parte. Donde hay un problema es en aquellos que son culturales o de creencias. Y creo que si nos damos la oportunidad de mirar ahí, me encantó lo que decía Yunuen, porque al final de cuentas tenemos que buscar este bienestar. Y este bienestar tiene que asegurar que tengan las mejores condiciones posibles, también realistas de acuerdo a su situación y entorno, para poder solventar la situación o esa diferencia que, esta diversidad funcional que puedan llegar a tener. Pero algo que agregaríamos también es que incluso desde la misma perspectiva del alto comisionado de la ONU, pero aterrizándolo más, desde la misma perspectiva del trabajo que podríamos buscar con estas personas que tengan una discapacidad, sería ayudarlas a que ellas en algún momento relacionen que pueden ser resilientes en medida de que se les brinde un acompañamiento, pero que esa resiliencia, cuando estamos hablando de una persona con una diversidad funcional, se acerque lo más que se pueda a que pueda estar empoderada. Claro. Y empoderada, más que irme a la parte emocional afectiva, empoderada sería entender que nosotros somos quienes tenemos que ayudar, porque es probable que esa persona no, y es ayudar a que generemos condiciones, como bien me encantó la palabra, que en donde podamos estar en una equidad posible para que pueda tener su desarrollo y su bienestar, pero además tenemos que también acompañarla en el proceso de generarle y ayudarle a generar condiciones que le permitan sentirse empoderada. Una de las cosas que no normalmente no se hablan tanto es el tema de tener que depender de alguien, más que de lo afectivo, de lo económico y de lo material. Y el ejemplo que ustedes decían y que ponías, Pau, hace rato del BMW, es qué bueno que todos tuviéramos ese mecanismo de poder apalancarnos, pero la realidad es que a nuestra situación es probable que sí podamos tener mecanismos que nos ayuden a la situación que tenemos. Y ahí tenemos que trabajar corresponsablemente de que uno de los objetivos que se tendrán que buscar es mantener esta parte de salud mental que se vea afectada incluso con un tema de discriminación física, de discapacidad física, pero también empezar a buscar los mecanismos lo más pronto posible siempre de cómo le ayudo para que en algún momento esta persona también pueda valerse o covalerse de alguien que le asegure los sustentos mínimos necesarios para poder desarrollar su vida. Porque aquí voy a decir algo muy fuerte, digo, como para aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, esta parte de apego y de asistencialismo de la misma familia o del entorno puede ser incluso 3 veces más violento que el proceso natural de discapacidad que tenga una persona. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, tendría que orientar o apuntar a que genuinamente le ayude a establecer mecanismos en donde pueda sentir que está salvaguardándose en medida de lo posible a partir de su propia persona, en apoyo tutoriado de otra persona, pero no en dependencia. Y la realidad es que esta parte es, si hay un abismo muy grande entre eso y lo que en muchas ocasiones pasa en nuestros hogares en México, ¿eh? O sea, como en esta parte de, mira, pobrecito, ya no puede, hay que resolverle todo y, es cierto, escuchaba a una persona o escucho a una persona regularmente que sí tiene una discapacidad, y esta persona lo que sea, no puedo salir de mi recámara de primer momento porque voy teniendo un deterioro propio de la discapacidad, ¿no? Pero aparte, cuando tuve la posibilidad de hacer algo, mi familia me encerró. Entonces, pues no puedo hacer nada y es echarle la discapacidad, era una discapacidad intelectual, más la discapacidad o esta parte de la discriminación, ¿no? O la limitación por parte de la familia de tú ya no puedes, ¿no? Entonces, cuando este chico, lo que pudiera, tenía la intención de hacer algo para sentir que era útil y que era valioso, porque fue encerrado literalmente en su recámara para ver pues cuánto tiempo podía aguantar, ¿no? Y entonces es echarle la discapacidad más la depresión, más el estrés, más todo, o sea, irse dando cuenta de que su propia enfermedad, ¿no? Su propia discapacidad lo iba deteriorando y decir,
pues ya no tengo nada que hacer. Llegó un momento en que ya no tengo nada que hacer, solo escúchenme, ¿no? Entonces, esta parte que decías es importante, ¿no? La familia, desde una parte de poder promover que pueda ser funcional, ¿no? La persona, y otra como esta parte de ya no puedes hacer nada y vas a depender de mí totalmente, ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, algo para devolverle el balón a Yunuen, algo que yo no me quiero meter en esa línea, digo, quiero verlo más en lo macro y social como los programas que hacemos, pero qué impactante, ahí me encantaría escucharte, Yunuen, qué impactante es además el tema de que no reconocemos que incluso aunque sea algo físico, o sea, hay un desgaste, un impacto emocional, un impacto psicológico, que qué bruto, perdónenme la palabra, hablar de eso. O sea, qué difícil es tratar de reconocer que una persona que pueda tener esta discapacidad de nacimiento o adquirida tenga un sentimiento, una emoción atravesada y que también se va desarrollando, como bien lo dijiste hace rato, Pau, desde estos dos fenómenos de violencia incluso que puede vivir, de que la victimizamos y la revictimizamos. Y qué difícil es hablar de eso, o sea, como si también a veces no pudiéramos reconocerle que si hay una emoción, un sentimiento, un desgaste intelectual derivado o paralelo a la situación que está viviendo y qué tanta falta nos hace si en condiciones de adaptables, normales, nos hace falta hablar y reconocer el tema de nuestras emociones, cómo a veces somos capaces de no permitirle a cualquier persona expresar lo que está sintiendo, tanto a la persona que pueda tener esa discriminación como a la persona que pueda estar siendo un apoyo, porque ahí viene también el tema de acompañamiento y trato digno, pero bueno, ahí la perspectiva sería, si hay que poner atención, aunque sea una discapacidad de tipo físico, aunque sea una discapacidad adquirida posterior, acérquense a los profesionales de la salud mental justamente para que se den, es como ponerle una válvula de escape y de sostén a algo que nadie nos ha explicado antes y que es necesario porque eso puede acelerar incluso a nivel neurológico justamente el desgaste que tenga de otra discapacidad, ¿no? O sea, hablar sin miedo de lo que siento respecto a esto que me está pasando, ¿no? Exactamente. Y bueno, Jun, si ahorita podamos regresar contigo, porfis, para retomar esta parte que nos compartía. Y, claro que sí, claro que sí. Y justamente también abordar desde la parte un poquito legal. Entonces, si regresamos y no se despeguen, amigos, muchas gracias por estar en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Jun, por estar aquí acompañándonos y justamente hablando de este tema tan importante. Tenemos saludos de Miguel Muñoz, de Edgar, de Ricardo Aurelio, que justamente tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es el marco legal o cuál es la penalización de la discriminación por cualquier tipo de discapacidad en el ámbito laboral? Entonces, si ahorita la podamos contestar. Blanquis Pérez, saludos, muy buen tema. A Leonel, muchas gracias. A Juan Mendoza, que también nos decía, la discriminación más común es cuando las empresas te limitan en tu edad y si pasas de 45 o más, ya no te contratan, incluyendo las farmacias similares o acá, bueno, cualquier tipo de empresa, ¿no? Y saludos desde la Ciudad de México a Marce Estrella, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y justo, Jun, si nos pudieras comentar esta parte. Agregando a lo que aportaba Fernando, que me parece muy valioso y que me dejó un reto grande para aportar mayor información, es esta cuestión. Yo pondría dos cosas. Una, el estigma, ¿no? El rechazo que nos genera desde nuestro marco conceptual las cosas que son diferentes, porque desafortunadamente es así, y pensemos en las dos discapacidades, ¿no? Recordemos que puede ser una discapacidad con la que podamos nacer y una discapacidad con la que podamos adquirir a lo largo de la vida, incluyendo las condiciones de salud mental, ¿no? Recordemos que las enfermedades de salud mental que son altamente
discapacitantes, pues sí son la esquizofrenia, ¿no? Y el trastorno bipolar y la discapacidad intelectual como tal, para mencionar, digamos, las más relevantes. Entonces, cuando nace una persona con una condición especial, con una condición diferente, la familia necesita un acompañamiento y un acompañamiento emocional para poderse adaptar a esa situación y para poder aceptar esa condición que por supuesto no esperaban, ¿no? Y también para poder apoyar a la persona a adaptarse y a entender el mundo en el que se está insertando. Pero es también muy valioso este acompañamiento y este cuidado de la salud mental y del acompañamiento a la familia, el apoyo emocional. Y sobre todo yo mencionaría, Paulina, el valor de la psicoeducación, ¿no? O sea, tenemos que psicoeducar a las personas que ya sea que nazcan o que adquieran una condición de discapacidad o que también durante su desarrollo a lo largo de la vida debuten con alguna condición de salud mental, ¿no? Porque si no conocemos cómo es ese padecimiento, qué es lo que va a requerir, cuáles son las demandas reales, en qué sí se va a limitar la persona, en qué no se va a limitar, qué sí puede hacer, qué cosas a lo mejor van a ser un poco más complicadas, pero no quiere decir que sean imposibles de hacer, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante porque ahorita que Fernando lo mencionaba, yo pensé en pacientes que hace muchísimos años vi en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, pues ahí recibimos pacientes con muchas condiciones de salud mental enfocado a los niños, pero recibimos pacientes con discapacidad intelectual leve, moderada y profunda. Sí. Entonces, los pacientes con discapacidad, ¿no? Que tú dices, a veces existe ese mito, ese estigma, esa desinformación que traemos en nuestro paradigma mental de creer y considerar que esa persona, por tener una discapacidad intelectual, no va a poder hacer nada y lo tenemos que tener sentado en una silla viendo la televisión. No, las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar pautas conductuales muy claras para seguir, ¿no? Condicionamientos conductuales en donde bajo ciertos parámetros un psicólogo cognitivo conductual te puede enseñar, ¿no? A que tu hijo, tu papá, la persona que tenga una condición de discapacidad pueda ser, recordemos, lo más independiente, lo más autónomo y lo más funcional posible dentro de su discapacidad, porque la persona tiene derecho a esa autonomía, a ese acceso a una vida libre y a lo más autónoma e independiente posible. Entonces, de esa manera me gustaría complementar el comentario muy valioso que hizo Fer. Y en cuanto a la cuestión legal, pues sí me gustaría decirles a nuestros radioescuchas, evidentemente no somos abogados, ¿no? No es nuestra especialidad, pero como decía Fer, sí hay condiciones de ley en México que protegen a las personas, ¿no? Y que abren este acceso. Entonces es importante que nos acerquemos con los profesionales para que nos den esta información desde la perspectiva legal, qué es lo que sí podemos hacer para acceder, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para obtener, por ejemplo, pienso, no sé, igualmente, ¿no? Me vienen a la mente algunos restaurantes, algunas cosas que he visto, por ejemplo, en cadenas de restaurantes en específico, personas con una condición de salud, ¿no? O con alguna discapacidad, ya sea motora o física o intelectual. Por ejemplo, ahora los estoy viendo ayudando a operar las practicajas en ciertos bancos, ¿no? De una marca de banco en particular, ¿no? O sea, una persona que tiene una discapacidad intelectual o motora leve, moderada, está auxiliando a aquellos que no saben usar las practicajas. Entonces, está siendo útil a la sociedad, está teniendo una actividad que económicamente le reditúa, está siendo útil, está siendo independiente, está siendo autónomo. Entonces, se está insertando a la sociedad de una manera funcional. Y recuerden, esto también es salud mental. Exactamente. En este caso, ¿sí? Sí, te escucho, Fer. Yo quería redondear la idea justo, como decía Yunuen, no somos abogados, pero si de repente, por ejemplo, a nosotros sí nos toca ver, yo recomiendo 3 leyes, yo decía esta parte de México porque lo vemos constantemente en las acciones que hacemos institucionales, acérquense
a alguien que los pueda asesorar en un marco legal de acuerdo a su situación particular, pero también siempre tengan presente que yo por eso decía que México sí tiene un buen avance en esa materia. La realidad es que sí, incluso muy a la par de otros países comercial y económicamente más desarrollados. Busquen la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. También en la Ley Federal del Trabajo, en las competencias tanto del patrón como del empleador y del empleado, vienen consideraciones respecto al tema de inclusión, equidad y acompañamiento. Y si fuera algo adquirido posterior al tema, ya trabajando, también busquen algunas normas oficiales ahí relacionadas, por ejemplo, con la 035, que viene este acompañamiento y también ahorita es interesante que lo puedan considerar. Entonces, esa parte sí, ¿no? Y incluso, y ya para acotar otro punto que redondee esa parte, yo incluso les pondré en la mesa la discusión y la plática y la charla, o sea, a quien nos está haciendo favor de vernos y escucharnos, que por qué también insistimos en nuestro lenguaje de hablar como si fueran terceras personas o fueran unos seres humanos diferentes al resto de los seres humanos, en donde tuviéramos que incluirlos, en donde también tuviéramos que discutir si ellos tienen sus derechos. Yo, o sea, digo, acotando al tema de la reflexión fuerte, ¿no? Yo les preguntaría, si tú tienes una mamá, un hijo, un abuelito, un hermano, que de repente tiene una situación que lo pone en adversidad o en desafío, ¿tú considerarías que a partir de esa situación él merecería otro tipo de derechos? La realidad es que no, pero justamente tiene que ver cómo volteamos a hablarnos desde esta perspectiva de somos personas que necesitamos mediar esta construcción de cómo vemos lo diferente y lo tolerante, ¿no? Y esta parte, lo que decía yo en del marco conceptual, es esta serie de historias y creencias que nos vienen marcando una pauta de rechazar, de ver mal, de negar y de pelear y alejar aquello que es diferente a mí. Veámoslo desde esa parte, ¿no? O sea, cómo lidiamos también en casa o cómo platicamos de esas cosas que genuinamente son diferentes a nosotros, ¿no? A mí me encantó que Junuen decía, es que está loquito. Incluso ponerle loquito a cualquier persona que tiene una opinión diferente, eso nos mantiene en resistencia. Claro. Y siempre nos estamos adaptando con eso, ¿no? Y no nos damos cuenta que ese tipo de palabras, ¿no? Son peyorativas, ¿no? Son peyorativas y sacan de contexto a esa persona, o sea, deja de ser como parte de tu universo, la sacan al momento que tú le pones una etiqueta y que esa etiqueta es peyorativa y que limita a que esa persona se pueda incluir en esta sociedad a la que también tiene derecho y a la que forma parte y que esa persona es parte de esta sociedad. Claro, y justamente, infortunadamente, mucho de lo que se escucha a diario es esta parte desde las violencias, ¿no? Desde la violencia, ¿no? Es que justo esta persona, a lo mejor sin desviarnos mucho del tema, mi pareja me dijo que yo estoy loca y hablo para ver si estoy loca, porque él me lo dijo. Y esto que mencionaba Jun se me hace bien interesante. Justamente algo que les comento yo a los pacientes, saber, es que ese término no se ocupa jamás desde la salud mental, desde, a ver, en el momento en que se te da un diagnóstico, mira, estás loca, eso no existe. Eso es un término que lo utilizamos, como decías, desde la parte peyorativa, desde la parte ofensiva, y lo más delicado es que no la creemos, ¿no? Entonces, yo tengo que hablar para ver si sí estoy loca porque ya me lo dijeron, ¿no? Y entonces me lo está diciendo en teoría alguien que me conoce, alguien que me quiere, alguien que sabe de mí, ¿no? Entonces, es difícil quitar esos términos, ¿no? Porque nos sirven para agredir, ¿no? O sea, infortunadamente, para eso, es para lo único que nos están sirviendo esos términos, ¿no? Y justamente ahorita que decías esto, Fer, de los derechos, justo cuando yo buscaba la información, yo decía, bueno, pues me van a salir justamente los mismos derechos que tenemos todas las personas, porque ¿por qué habría que tener unos derechos en específicos para las personas con discapacidad? Pues porque simplemente no tenemos muchas veces esa cultura, como decías, para entender o para aceptar lo diferente, y que se tienen que hacer este tipo de especificaciones dentro de los derechos de las personas, porque no estamos, o sea, yo puedo llegar y transgredir a alguien nada más por el hecho de que es diferente a mí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que esa parte de la ley, bueno, y aquí resaltaría algo, nunca lo voy a justificar ni a normalizar ni a validar,
pero tendríamos que entender, si estamos luchando por incluso cambiar culturalmente nuestro lenguaje, el reconocimiento de una persona con una diversidad funcional diferente a la nuestra no significa que lo diferente lo haga con una característica superior o inferior a la mía. Somos personas, como tenemos muchas situaciones que nos van marcando una diferencia, y eso enriquece, ¿no? O sea, cuando vamos al tema de resiliencia, la resiliencia como un proceso se fortalece de lo diferente. Y se fortalece de lo diferente en medida de reconocerlo. Ahora, si legalmente, socialmente y culturalmente tenemos que hablar de esto, es porque justamente nunca lo habíamos hecho. Y es muy bueno que se abran los espacios de reconocimiento de esta parte, porque no es que normalicemos ni validemos a alguien que no reconozca lo diferente, pero lo hemos venido haciendo mal. ¿Qué pasa también si a partir de ahorita me resisto y dejo eso que estaba antes y empiezo a cambiarlo, ¿no? O sea, empiezo a apropiarme y a hacerme responsable y reconocer que no forzosamente la manera en la que lo reconocía, lo expresaba o lo acompañaba era lo más funcional para nosotros como personas y como sociedad, ¿no? Claro, vamos rapidísimo a un corte y regresamos ya a nuestro último bloque, así que no se despeguen porque estamos por concluir nuestro programa. Gracias. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Chat. Y estamos ya justo en el último bloque. Y muchas gracias, Fer, muchas gracias, Jun, por estar con nosotros. Y justamente para abordar este último bloque, ¿qué necesitaríamos justamente para cambiar la visión que tenemos sobre las personas con algún tipo de discapacidad, Jun? Si nos pudieras dar tu punto de vista. Sí. A mí me gustaría sugerir, ¿no?, que comencemos a romper este sistema de creencias, ¿no?, sobre todo creencias irracionales con las que hemos crecido a lo largo de la vida, porque todos hemos sido partícipes activos o pasivos, ¿no?, de un acto de discriminación. Todos hemos observado algún acto de discriminación a una persona con una discapacidad o una condición de salud diferente o una condición de salud mental, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi quehacer cotidiano me sucede mucho, ¿no?, esta preocupación de los pacientes, ¿no? Oye, estoy muy grave, oye, verdaderamente estoy loco, y nos toca, o sea, en pleno siglo XXI nos toca aclarar esto que decías hace rato, ¿no? O sea, la locura per se no existe, ¿no? O sea, existe una condición de salud mental. Entonces, romper este sistema de creencias como individuos, como sociedad, y acercarlo, como lo decía Fer hace rato, me pareció maravilloso su ejemplo, o sea, acércalo a ti, aproxímalo a ti, no lo veas lejos, porque esta condición tanto de salud mental como una discapacidad adquirida, como una discapacidad física, puede llegar a tu vida, puede estar en ti, y entonces, ¿cómo a ti te gustaría que las demás personas te observaran? ¿Cómo te gustaría que las demás personas te incluyeran? ¿Cómo quisieras que el mundo, la sociedad te abriera la puerta? Entonces, romper este sistema de creencias poco a poco, porque desafortunadamente hemos crecido así y lo traemos instalado, aunque digamos que no. Y la otra es flexibilizarnos, ¿no? La flexibilidad cognitiva y la flexibilidad de nuestra conducta nos permite adaptarnos a todo aquello, nos permite adaptarnos y aceptar todo aquello que es diferente, nos permite adaptarnos, aceptar, tolerar y incorporar a mi vida cotidiana y ser más considerado, ¿no? Claro. Muchísimo más abierto, más flexible a las condiciones que puedan ser diferentes. Y entonces, así veo con normalidad que en mi centro, por ejemplo, de trabajo, que es en donde me encuentro en este momento, pues hay 4 accesos para acceder con una tarjeta si vas a entrar al corporativo, pero hay 2 accesos si vas a entrar con una silla, ¿no? O si vas a entrar con muletas, o si vas a entrar con bastón, o si hay alguien que te puede acompañar a los pisos para subir y bajar el elevador. O sea, ¿cómo voy a flexibilizar todos mis criterios y verlos como algo normal y natural y como parte de la sociedad en la que estoy viviendo hoy en día? Con eso me gustaría cerrar.
Perfecto. Y Fer, con esta parte de la pandemia, justamente nos damos cuenta que justo la salud mental importa. Sí, totalmente. Yo refrendaría mucho que esta parte de la salud mental se puede entender, nos podemos aproximar con información. Algo que nos hace mucho daño es o la falta de información o la sobreinformación. Entonces, siempre acérquense a los profesionales que los puedan acompañar. Esta idea cultural de creencias que bien dice Jun, de acercarnos a gente que nos pueda mostrar información y con información la mejor manera de acompañarnos, sí hay que transformarlo, ¿no? Y voy a dejarles dos ejercicios, por así decir, que me encantará que se lleven para reflexionar sobre el tema de discapacidad y discriminación, que ocupamos mucho en los programas nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo sostenible que va muy vinculado a lo que decía de flexibilidad. Imagínense buscar constantemente hacer las cosas flexibles o sostenibles. Y yo les recomiendo 3 puntos. Sostenibles o flexibles siempre con personas diferentes, o sea, imagínense quien nos está viendo, nos está escuchando, buscar la manera siempre de reunirte, acercarte, platicar con personas diferentes en escenarios o desde lugares diferentes y con recursos diferentes. Cuando tú empiezas a hacer sostenible la manera de encontrar otro tipo de personas, otro tipo de escenarios y otro tipo de recursos, incluso en tu misma casa, o sea, si estás trabajando desde una misma posición, ¿qué pasa si cambias de otro lado? Si estás siempre buscando la ayuda de una persona, ¿qué pasa si se la pides a otra? No estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera y no estamos acostumbrados porque también en nuestro sistema de creencias lo diferente o lo adicional pareciera que nos vulnera y al contrario, lo diferente y lo adicional nos va a brindar otra perspectiva de un problema o de cómo acompañar una situación. Y la parte de humanizar, personalizar e institucionalizar. No importa si tengo esta parte de discapacidad o de diversidad funcional, recordar que cualquier persona, ser humano que yo tenga enfrente, merece un tratamiento humano, humanizado, un reconocimiento, una validación. O sea, estoy aquí contigo, Paulina, gracias por la oportunidad, estoy aquí con Yunuen, gracias por la oportunidad. Lo humanizo, las reconozco, me reconozco y lo personalizo. Paulina tiene un nombre, Yunuen tiene un nombre y lo institucionalizamos. O sea, hay formas amables y sencillas de humanizar, personalizar con aquello que nos pueda hacer crecer. Y eso es lo que necesita una persona que tenga una discapacidad adquirida de nacimiento, que es otra persona. O sea, los que tenemos que darnos la oportunidad de acompañarnos y transformarnos somos todos, no es una tarea de un lado o del otro. Entonces, humanizar, personalizar y hacerlo sostenible, buscar otro tipo de perspectiva de la misma situación, me va a ayudar a entender lo importante y lo potencial de lo diferente, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a los dos, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Simichat. Durante la transmisión estuvieron apareciendo los datos de nuestros especialistas. Si se quieren poner en contacto con ellos por cualquier situación, ahí con mucho gusto están para atenderlos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Jun. Y gracias a todos en la audiencia por habernos visto. Y no sin agradecerles una vez más. Y recuerden que este jueves más habrá un programa más de su programa Simichat. Nos vemos. Gracias, Fer. Gracias, Jun. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Bye. Hasta luego.